Hola, bienvenidos alumnos al curso de física del Colegio Leonardo da Vinci. Soy el profesor Israel Bacus. El día de hoy te explicaré la aplicación del tema termodinámica, aplicaciones gráficas. Acá lo importante en esta parte del curso es simplemente tratar de entender los ejercicios y los problemas. Tener idea de cómo aplicar tus diferentes parámetros, tus diferentes variables. La letra Q, que me imagino debes recordar, que significa calor. El triángulo U, que significa energía interna. Y el W, que significa trabajo. Bueno, ya sin más cansarte, pasamos a empezar la sesión de clase. Vamos a recordar quizás una frase muy interesante que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Tu talento determina lo que puedes hacer. Tu motivación determina cuánto estás dispuesto a hacer. Tu actitud determina qué tan bien lo haces. Entonces, son detalles que uno tiene que de repente pensar y meditar y poder actuar en cuanto a estas palabras que nos hacen pensar y meditar. ¿Listo, chicos? Ahora sí, empezamos. El tema es termodinámica parte 2. Termodinámica parte 2. Vamos a tener unos procesos especiales. Antes de entrar a los procesos especiales, hay que recordar la primera ley de la termodinámica. ¿Te acuerdas? Habíamos hablado la semana pasada de la primera ley, que tenía que ver con la conservación de la energía dentro de una masa gaseosa, la implicancia en la naturaleza y en el universo. ¿Qué te relacionaba la primera ley de la termodinámica? Acá vamos a colocar esa formulita importante, ¿no? De la primera ley de la termodinámica. ¿Qué decía la primera ley de la termodinámica? Decía lo siguiente, ¿no? Decía que Q, ¿te acuerdas? Es igual, esa es la que usamos la semana pasada. Triangulito U, ahí lo ves. Triangulito U, ¿más cuánto? Más W, ¿correcto? Esa era la formulita, ¿te acuerdas? Esa era la formulita que nosotros teníamos en la primera ley de la termodinámica, ¿no? En la primera ley. Esta formulita que ves acá, no la estoy encerrando por si acaso. Hay que tener algunos detalles importantes ahí, ¿no? La letra Q significa calor, la letra delta de U significa energía interna y W significa trabajo. ¿Te acuerdas? También hay que saber cuándo es positivo y cuándo es negativo. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿correcto? Entonces, básicamente hay que recordar el trabajo, ¿no? Si el trabajo es positivo o negativo, que es W, el calor, tú ya sabes que el calor es Q, que es una forma de energía, de acuerdo a la ley de la conservación de la energía mecánica. Ahora pasamos a ver estos procesos especiales, ¿no? Procesos especiales. El primer proceso, vamos a tener en cuenta, es el proceso isobárico. ¿Cuándo se cumple este proceso isobárico? Este proceso se cumple cuando la presión, mira, vamos a subrayar, la presión. ¿Qué pasa con la presión? Se mantiene constante. ¿Qué significa que la presión se mantiene constante? Que la presión no va a cambiar. Hay que recordar siempre que en termodinámica hay tres parámetros fundamentales: presión, volumen y temperatura. No te olvides, ¿ah? Estos tres parámetros son especiales: presión, volumen y temperatura. Ahorita estamos hablando en el proceso isobárico, que es un proceso cuando la presión, ojo, la presión se mantiene constante durante todo el proceso.
Su gráfica, su gráfica es un diagrama de presión y volumen. Es una recta horizontal y el área debajo de la recta representa el trabajo realizado. ¿Cómo es esto? A ver, vamos a continuar. Puedes observar acá un diagrama cartesiano, ¿no? El diagrama XY, diagrama cartesiano. Este diagrama puedes observar, puedes mirar, puedes deducir que acá hay una P de presión, esta flechita significa P, y esta flechita significa V. ¿Te das cuenta? Son detalles importantes que tienes que tomar en cuenta, ¿no? P de presión, V de volumen. ¿Qué es lo que vas a tomar en cuenta acá? Primero, la línea que me importa, lo que me interesa, es esta línea que ves acá, mira, esta línea, esa línea, ¿la ves? La estoy marcando, mira. Esa línea que ves, esa línea tienes que tomar en cuenta. ¿Qué me representa esa línea? Puedes observar que por acá hay una presión. A ver, un momentito, jóvenes. A ver, vamos a regresar al tema. Estábamos hablando de la termodinámica parte 2, procesos especiales. El primer proceso especial es el proceso isobárico. En este proceso la presión se mantiene constante, habíamos indicado, durante todo el proceso. Recuerda que la termodinámica tiene que ver con estos tres parámetros: presión, volumen y temperatura. No te olvides, ¿ah? Presión, volumen y temperatura. Ahorita estamos hablando de la presión. Dice que la presión se mantiene constante durante todo el proceso.
Su gráfica es un gráfico de presión y volumen, como puedes observar acá. Presión, volumen. Y además, este gráfico que ves acá, este gráfico importante, mira, ese grafiquito, esa raya negrita, ¿no? Que tiene una cabecita de flecha, mira. Ahí está la cabecita de flecha. Está yendo de izquierda a derecha, como puedes observar. Eh, eh, ¿Qué más? Esta recta, ¿qué me representa? Esta raya negra. Y puedes observar que han dibujado, han pintado, parece un rectángulo, ¿no? Claro que sí. Puedes observar que esta presión que ves acá, esta de acá, esa de ahí, esa presión, de alguna forma no cambia, se mantiene constante, mira. Mira, para un cierto volumen, este es un volumen, para un cierto volumen, cambia el volumen, mira, de volumen inicial a un volumen final. ¿Te das cuenta? Acá van a colocarse números. Pero ¿qué pasa con la presión? La presión no cambia, mira. Está aumentando el volumen, pero la presión, esta presión se mantiene firme, no cambia. Cuando no cambia, acá dice, ¿no? Cuando la presión no cambia, se mantiene constante, dice acá, ¿no? ¿Qué se mantiene constante? La presión. ¿Cómo se llama? Se llama proceso isobárico. Nada más, así de simple. Vuelvo a repetir, siempre en estos casos tienes que colocar este tipo de gráfico, presión versus volumen, presión versus volumen. Entonces trazas un diagrama cartesiano, solamente la parte positiva, acá pones P y acá pones V. La presión no cambia, acá le ponemos por ejemplo presión 1, un numerito, ¿no? Esta presión, no te olvides, tiene que estar en pascales, es la unidad de presión. Y volumen, profe, en metros cúbicos, ¿ok? Pascales, metros cúbicos. No te olvides, ¿ah? Pascales, metros cúbicos. Puedes observar que el volumen ha aumentado, mira, ha pasado de un volumen menor a un volumen mayor. Por lo tanto, se dice que el gas se expande. Cuando hay una expansión, alumnos, cuando el volumen aumenta, como en este caso. Siempre cuando veas estos procesos tienes que identificar, tienes que observar qué está pasando en el gráfico. ¿Qué es lo que me importa en el gráfico? Lo que está encerrado de azul. Eso es lo más importante, esa raya negra. Profe, y la flechita de presión y volumen también sirve, pero no son tan importantes que digamos. La que me representa la gráfica es esa raya negra que tiene una cabecita de flecha en el medio, ¿correcto? ¿Cuál, profesor? Esta de acá, mira. Esta de acá, esta rayita negra, mira. ¿Ves el puntito rojo? Esa rayita negra me interesa. Y debajo de esa rayita negra voy a dibujar un rectángulo, claro que sí. Y ese rectángulo, ¿qué me representa? Esa área, este es un área, ¿sí o no? Este es un área. Área, vamos a poner acá, ¿no? Ese área es el área de un rectángulo. Ponemos acá. A, R, A. Es el área de un rectángulo. Y el área de un rectángulo, ¿cómo lo calculas? Lo calculas multiplicando base por altura, ¿sí o no? Ese área es el trabajo. Recuerda que W, este W que ves acá, este W, ¿qué me representa? Me representa el trabajo que va, ¿qué cosa? Que me va a indicar el área del rectángulo. Ojo, el área de ese rectángulo que me indica el trabajo. En este caso el trabajo es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque aumentó el volumen, ¿correcto? Profesor, ¿y si hubiera sido lo contrario? A ver, vamos a ver ese caso, vamos a ver ese caso, a ver. Mira, ahora qué está pasando por acá, por esta parte. Puedes observar eh, que ahora mira cómo está la cabecita de flecha. Ahora el volumen va desde acá hasta allá, ¿no? Volumen inicial, volumen final. BI, BF. ¿Qué está pasando con el gas? El gas ahora se está comprimiendo. Dice que cuando el gas se comprime, disminuye el volumen. Por lo tanto, fíjate que dice acá, el trabajo es negativo. En cambio acá, el trabajo es positivo. Recuerda que el trabajo es el área encerrada en estas gráficas, ¿correcto? El área, ¿qué cosa es? El trabajo. No te olvides, el área de mi gráfica que la estoy colocando dentro del diagrama presión-volumen
es el trabajo. ¿Cuál, profesor? ¿Cuál? Esta, mira, esta. Esa de ahí decía. Claro que sí. Esta azulita, esta rojita. Esa es la que me interesa. ¿Por qué me interesa esa, alumno? Alumna. Porque voy a pintar debajo de esa gráfica un rectángulo. Un rectángulo voy a graficar. Estamos, recuerden, el proceso isobárico. ¿Cuándo es un proceso isobárico? Recuerda, un proceso isobárico es cuando, tú como entenderás, un proceso isobárico, a ver, ha habido acá un pequeño detalle, vamos a borrar. Un proceso isobárico es cuando la presión se mantiene constante, jóvenes. La presión se mantiene constante, ¿correcto? Bueno, continuamos a la siguiente diapositiva. Ah, me olvidaba. Acá es importante conocer la primera ley. Tú ya sabes que se cumple el famoso Caucao de Walter. ¿Te acuerdas, no? De la semana pasada. Caucao de Walter. Q es igual a delta de U más W. Entonces, voy a reemplazar. Dice, se cumple la primera ley de la termodinámica, ¿correcto? Y si se cumple la primera ley de la termodinámica, ¿qué se va a cumplir? La formulita de la primera ley. Recuerda que el trabajo es el área. Eso ya hemos indicado acá, mira. El trabajo es el área bajo la gráfica. El trabajo es el área bajo la gráfica. Entonces, ¿cómo voy a calcular el trabajo? Dice acá, hay que multiplicar la presión. Mira, acá está la formulita. La presión por la diferencia de volumen. Ese triángulo B, no te olvides, ¿ah? Ese triángulo B es diferencia. ¿Qué me va a representar? Me va a representar el volumen final menos el volumen inicial. ¿Lo viste? Eso me va a representar, ¿qué cosa? El triángulo B. Este de acá, mira. ¿Correcto? Entonces, no te olvides esa formulita. Esa formulita hay que copiarla. Es importante siempre, alumnos, que tengan ahí una hojita, un lapicero, ir copiando lo que se está hablando. Presión B multiplicado por la diferencia de volúmenes, ¿no? Volumen final menos volumen inicial, ¿correcto? Continuamos a la siguiente diapositiva. Recuerda que estamos en procesos especiales. El primer proceso es el proceso isobárico. Segundo proceso, el proceso isocórico. Acá está, mira, el proceso isocórico, ¿no? Este proceso también es muy importante. ¿Por qué? Porque dice que este proceso ahora ya no es la presión, ahora es el volumen. ¿Qué pasa con el volumen? No cambia, se mantiene constante. ¿Te acuerdas? El isobárico era presión constante, la gráfica era un rectángulo. ¿Te acuerdas de eso? Claro que sí. ¿Qué más dice? No se realiza trabajo. ¿Qué significa que no se realiza trabajo? Que el trabajo es igual a cero. En un proceso isocórico, el volumen se mantiene constante, por lo tanto, el trabajo es igual a cero. No hay variación de volumen, Todo el calor recibido por el gas, ojo, se emplea exclusivamente para aumentar su energía interna. Todo el calor recibido por el gas se emplea exclusivamente, únicamente, para aumentar su energía interna. Entonces, la gráfica va a ser esta, como puedes observar. Mira el volumen. Si tú quieres dibujar el área, no hay área. ¿Tú ves área ahí debajo de esta línea? Sí, ay, profe, yo veo por acá. No, ¿cómo? Mira, fíjate por acá. Esta es la gráfica, esta línea. Si tú quieres graficar debajo de esta raya es una flecha, ¿no? Es una flecha de esta forma. Quieres dibujar área debajo. Vas a dibujar, ¿qué cosa vas a dibujar? Una raya. Y una rayita, una línea, no tiene área. Tendría que ser una figura cerrada, un polígono, ¿correcto? Para poder calcular el área. En este caso, el área, no hay área. Por lo tanto, el trabajo es igual a cero. ¿Correcto, chicos? Entonces, ¿qué tenemos por acá? Ya tenemos la gráfica que identifica al proceso isocórico. También teníamos la gráfica que identificaba el proceso isobárico. Era un rectángulo, ¿te acuerdas? Y la línea, esa línea importante que le he encerrado, es una línea horizontal. Acá, en cambio, en el proceso isocórico es una línea vertical.
Y siempre en un proceso isocórico, no te olvides, isocórico, el trabajo es igual a cero, ¿correcto? ¿Qué ha pasado con las presiones? Ah? Las presiones se han aumentado, mira. La presión 1, la presión se aumenta, profe. Claro que sí, ha aumentado la presión. Pero el volumen se ha mantenido constante, no ha cambiado. ¿Correcto? Entonces, consideraciones, no se realiza trabajo, W vale 0. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Vamos a poner la formulita, ¿no? La formulita de Caucao de Walter. Q es igual a delta de U más W, ¿correcto? Pero como el trabajo es 0, este es 0, ¿sí o no? Este es 0. ¿Qué me queda? Que Q es igual a delta de U. Ahí está la formulita, mira. ¿Te diste cuenta? ¿De dónde salió eso? Del Caucao de Walter, de la primera ley de la termodinámica, ¿correcto? Listo, continuamos. Tercer proceso, el proceso isotérmico. Térmico viene de temperatura, creo que sí, aplicando la lógica, ¿no? Termómetro, térmico, viene de temperatura. Hemos hablado proceso isobárico, presión, proceso isocórico, volumen, proceso isotérmico, temperatura. En el proceso térmico, ¿qué me dice? Me indica lo siguiente, mira, me dicen que la temperatura permanece constante. En el isobárico, presión constante. En el isocórico, volumen constante. En el isotérmico, temperatura constante. Entonces la temperatura tú ya sabes que no va a cambiar, va a ser la misma. Por lo tanto, la variación de la energía interna es igual a 0. Esto es importante. Me están indicando que el delta de U ahora es igual a 0. Mira, el delta de U es igual a 0. Ya no es trabajo, ahora es delta de U. Y todo el calor recibido se convierte íntegramente en trabajo W. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar lo siguiente, mira. Considerando el famoso trabajo, es igual a NRT, logaritmo neperiano de volumen. Es una formulita que hay que tomarla en cuenta. Esta formulita que ves acá. Trabajo es igual a N, RT, logaritmo neperiano de volumen. Esa formulita simplemente tómalo como un dato, porque eso no vamos a utilizar, ¿correcto? Entonces, esa consideración importante, esto más que todo lo vamos a usar en el curso de químico, esta parte, esta consideración, pero siempre es bueno colocarla, ¿no? N es el número de moles, R es la constante universal de los gases y T es la temperatura constante en Kelvin. Siempre la temperatura, no te olvides, tiene que estar en Kelvin, siempre, ¿correcto? Listo. ¿Qué más? ¿Qué más pasa en el proceso isotérmico? En el proceso térmico también tenemos la gráfica, mira. Esta es la gráfica de un isoterma. Parece una curva, ¿no? Una curva, mira, esta isoterma. ¿Cuál es la isoterma, profe? Esta de acá, mira. Esta de acá es la isoterma. Esta de acá, mira, la estoy marcando. Esa es la gráfica, ¿correcto? Esa gráfica que ves acá, esa rayita, que es la más importante de toda la gráfica, es la representación de los estados termodinámicos de la sustancia. Este es el primer estado, ¿no? Presión 1, volumen 1. Ahí está. Y este es el segundo estado, presión 2, volumen 2. Acá está este punto, mira. Presión 2, volumen 2. Puedes observar que hay un proceso termodinámico, ¿no? Va de PI hasta PF. ¿Qué ha pasado con la presión? Ha disminuido, mira. La presión ha disminuido. ¿Qué ha pasado con el volumen? El volumen ha aumentado. Me están indicando, me habían dicho que el delta de U, ¿te acuerdas? El triángulo U, ¿a qué es igual? Es igual a 0. Es lo que decía el ejercicio. La energía interna es igual a 0. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo calculo el área bajo la gráfica? Porque el área es el trabajo, ¿te acuerdas? El área es el trabajo. Colocando la fórmula del Caucao de Walter, el delta de U vale 0, ¿correcto? El delta de U vale 0, así es. Entonces, elimino el delta de U porque estamos en el proceso isotérmico, donde la energía interna es igual a 0, y te va a quedar esta formulita, ¿no? Q es igual a W. ¿Está? Entonces, bajo esa consideración, ya podemos calcular el área bajo la gráfica y además el calor, ¿correcto? Proceso adiabático. Pasamos ahora al proceso adiabático.
No te olvides, ¿ah? Proceso adiabático es el cuarto proceso. Este cuarto proceso, hay que considerar que es aquel proceso en el cual la sustancia de trabajo no gana ni pierde calor. Mira, ahora el Q es igual a 0. Podemos evitar el flujo de calor rodeando el sistema con un material térmicamente aislante o realizando el proceso con tal rapidez que no haya tiempo para un flujo de calor apreciable. La gráfica es una curva con una pendiente mayor que la curva isotérmica. A ver, vamos a ver la gráfica. Puedes observar que se parece a la anterior, ¿no? Pero es más levantadita, mira. Esta gráfica, que es la que a mí me importa, esta de acá, mira, esta línea es la que me interesa, es la más importante de todas. Esta línea, mira, que estoy encerrando. Esa línea, dime, ¿cuál es más levantado? Más pendiente. La que tiene más pendiente esta de acá. Entonces, ¿qué se va a cumplir, jóvenes? Se va a cumplir lo siguiente. El Q vale 0, ¿te acuerdas? Habíamos dicho que en un proceso adiabático no se gana ni se pierde calor. Entonces, si no se gana ni se pierde calor, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir lo siguiente, mira. Si el Q vale 0, ¿qué te queda? El W pasa para allá, te va a quedar que W es igual a menos delta de U. ¿Ya está? Entonces, hemos visto 4 procesos, alumna. Hemos visto 4 procesos. Proceso isocórico, proceso isotérmico, proceso adiabático, proceso... Falta uno, ¿te acuerdas? Vuelvo a repetir. A ver, te has olvidado, me parece. Proceso adiabático. ¿Correcto? Proceso el adiabático era cuando no había transferencia de calor, calor cero. Proceso isotérmico cuando la energía interna es igual a 0. El delta de U, ¿te acuerdas? Proceso isobárico cuando la presión es constante. Isobárico, ¿te acuerdas? La gráfica del trabajo era un rectángulo. Y proceso... isométrico. Muy bien, muy bien, muy bien. Isométrico o isocórico, muy bien, es cuando el volumen no cambia y el trabajo es 0. O sea, esos detalles, alumno, alumna, tienes que tú conocer. Para eso tienes que revisar toda esta diapositiva, de hecho, para que no puedas olvidarte esas formulitas, ¿no? De cada proceso. Por eso yo siempre digo al alumno, tienes que tener tu hojita a tu costado, mientras vas escribiendo algunos detalles importantes para poder aplicar en las fórmulas. Porque muchos alumnos están escuchando nada más. No, alumno. Tienes que tener una hojita a tu costado, una hojita con un lápiz, un borrador nada más. No copies toda la teoría, solamente lo más importante. Tú pones proceso isotérmico, ya, en la gráfica y la formulita. Proceso adiabático, ya, la gráfica y la formulita. Proceso isotérmico, lo mismo. Proceso isocórico, o isotérmico, o isométrico, la gráfica y su formulita. Es importante, jóvenes, saber eso, porque con eso vas a desarrollar los ejercicios. ¿Correcto? Listo. Continuamos. Gráficas termodinámicas, justamente lo de que estamos hablando, ¿no? Hay 3 tipos de gráficas, alumnos. 3 tipos de gráficas que nos van a ayudar a cuantificar. Mira, puedes observar presión, acá lo ves, presión versus temperatura. Presión versus volumen. Y volumen versus temperatura. ¿Cuál vamos a usar? El que está pintado de rojo. Profesor, ¿es el único que se usa? No, cuando estés en la universidad y de repente lleves un curso de termodinámica, vas a usar los 3 gráficos. Los 3. Pero ahora en el colegio solamente vamos a usar la segunda gráfica. Presión versus volumen, ¿correcto? Entonces, continuamos. Ahora, fíjate el que estamos usando, ¿no? Presión versus volumen. La presión, hemos dicho, siempre tiene que estar en pascales. Ahí está, mira. Y el volumen debe de estar en metros cúbicos. Estamos usando esta gráfica, recuerda. Acá vemos una presión 1 con un volumen 1. ¿Qué cosa vendría a ser eso? Un estado termodinámico, ese puntito.
En el punto B es otro estado termodinámico. Presión 2, volumen 2. ¿Qué está pasando? Está aumentando el volumen. Mira, esta primera flecha, esta flecha 1, está aumentando. ¿Qué cosa? La presión. Está aumentando el volumen. Pero si vamos a la de abajo, ¿qué está pasando? Está disminuyendo la presión, está disminuyendo el volumen. Hay que tener en cuenta eso. A ver, observa un momentito esa gráfica. A ver, entonces estábamos indicando el análisis de qué, de este tipo de gráfica, ¿no? La gráfica presión versus volumen. La presión en pascales y el volumen en metros cúbicos, ¿correcto? Entonces, por acá puedes observar dos presiones, dos volúmenes, y esta línea que es la más importante de la gráfica, siempre te menciono eso. ¿Cuál, profesor? Esta de acá, mira. Profe, ¿y la otra? También, todas estas dos líneas, ¿no? Esas son las más importantes de toda esta gráfica. ¿Por qué? Porque esas líneas le llaman procesos, no te olvides. Le llaman procesos. ¿Qué tipo de proceso? Termodinámico. Ha cambiado de estado, de un estado 1, un estado A un estado B. ¿Correcto, chicos? Entonces, no te olvides que las unidades según el sistema internacional de presión, ¿qué es? Pascales. ¿Sí te acuerdas de eso, no? Pascal. Se representa con la letra, con el símbolo PA. Volumen. Volumen tiene que estar en metros cúbicos. Esto es importante. Y la temperatura tiene que estar en Kelvin. En Kelvin. Entonces, acá hay unos detalles interesantes que los voy a poner y por favor, alumno, alumna, tú que me estás escuchando, cópialo en una hojita. ¿Estás escuchando? Cópialo en una hojita estos datos importantes que los voy a colocar ahorita. ¿Correcto? Para poder trabajar con los ejercicios. Mira, acá hay una formulita de química. Pavito tomo 1, presión, volumen, temperatura, es igual a pavito tomo 2. Presión, volumen, temperatura. P1 por B1 sobre T1 es igual a P sub 2, volumen sub 2, sobre temperatura. Ese tipo de formulita también la vas a utilizar. ¿Dónde? En los ejercicios. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, alumnos, si, por ejemplo, me dan el volumen, no me dan en metros cúbicos, sino que me dan en litros? Ahora, ¿cómo hago para pasar a metros cúbicos? Lo que yo quiero es metros cúbicos, no quiero litros. Pero a veces hay problemas que me dan en litros. ¿Qué es lo que hago? Fácil. No te olvides, ¿ah? Un litro, ¿a qué es igual a? No te olvides, ¿ah? Por eso te digo que eso tienes que tener una hojita para que lo copies. Es igual a 10 a la menos 3. Ojo, ¿ah? 10 a la menos 3. ¿Qué cosa? Metros cúbicos. Cada vez que tengas un litro, lo vas a pasar a metros cúbicos, agregándole un 10 a la menos 3. 10 elevado a la menos 3. Es importante esa forma de convertir litros en metros cúbicos. Alumnos, si se corta la señal, si se va la pantalla, vuelves a iniciar, ¿correcto? Queda un minuto, ya nos van a cortar ya. Y para terminar esta parte, antes que nos corten, ¿qué pasaría si la presión también me dan en otra unidad? No me dan en pascales, me dan, por ejemplo, en bar, por ejemplo, o en atmósferas. Por ahí me quieren complicar, me dicen, profe, la presión me han dado en atmósferas. Muy bien, ¿cómo vas a hacer? Una atmósfera es igual a ¿cuánto? No te olvides, apúntalo, porque ya se corta en la pantalla. 10 a la 5, ¿qué cosa? Pascales. Ahorita se corta. A ver, copia esa parte, por favor, en tu hojita para los problemas. Nos va